couple of hours we're going to look at chapters 2 and 3. En las próximas horas vamos a ver los capítulos 3 y 4. These are the letters to the 7 churches. Perdón, los capítulos 2 y 3. Estas son las 7 cartas a las iglesias. And usually, if people have heard any sermon on the book of Revelation, it is from these 2 chapters. Y usualmente la mayoría de los sermones que las personas escuchan son de estos 2 capítulos. Many pastors never preach from any other chapters except maybe chapter 4. Muchos pastores no predican de otros capítulos, exceptuando quizá el capítulo 4. Nevertheless, these chapters are very important Sin embargo, estos capítulos son importantes, because here we begin to understand why the book of Revelation is being written. porque aquí empezamos a entender por qué el libro de Apocalipsis ha sido escrito. Things are going on in these churches which give rise to the visions. Hay cosas que están ocurriendo en estas iglesias que dan lugar a estas visiones. On the other hand, if you're a pastor, you should not only preach from these 2 chapters. Por otro lado, si usted es un pastor, no debe predicar solamente de estos 2 capítulos. And what I hope we will do through this week is encourage you to preach from the whole book. Y lo que espero que logremos esta semana es estimularlo a usted a que predique de todo el libro de Apocalipsis. So part of what I'm going to do now is very straightforward, but important. Así que mucho de lo que voy a hacer ahora es bastante claro, pero es muy importante. Let's have a look at the first letter to the church in Ephesus. Vamos a ver la primera carta a la iglesia en Éfeso. Ephesus, you remember, was a port city on the coast of Turkey. Today it's Turkey. Como les dije, Éfeso es una ciudad portuaria en la costa de lo que hoy es Turquía. It used to look out across towards Greece. Sorry. It used to look out across the water across the Aegean Sea to Greece. Y ese puerto tenía salida en dirección hacia Grecia. Now there is no more port. Hoy en día ya no hay más puertos. But in those days, boats traveled regularly between parts of the Roman Empire and Ephesus. Pero en esta época normalmente salían naves que navegaban desde varias partes de Roma hasta Éfeso. So it is an important city in John's day and in Paul's day for the spread of the gospel inwards into Asia Minor. Así que era una ciudad importante en los días de Pablo y Juan como un punto de evangelización para el Asia Menor. So it starts off by saying to the angel in the church of Ephesus. Comienza la carta dirigiéndose al ángel de la iglesia en Éfeso. We talked a little bit about this yesterday at what angels means. Ayer hablamos un poco de esto, de qué significa ángel, And I suggested that it probably means an angel representing the church in the heavenly places. y yo les dije que probablemente significa un ángel que está en el cielo representando a la iglesia. Thus the churches are represented in heaven itself. Y así de esa manera la iglesia misma está representada en el cielo. Now, the Apostle Paul captured this idea of us as churches being represented in the heavenlies. El apóstol Pablo también tuvo esta idea de la iglesia siendo representada en los lugares celestes. Let's have a look again at chapter 2 of Ephesians, Vamos a ver el capítulo 2 de la carta a los Efesios, verses 6 to 8. los versículos 6 al 8. Dice así, Efesios 2, 6 al 8. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. So Paul has this picture of the church, that's you and me, seated in the heavenly places. Así que aquí Pablo tiene o hace una imagen de la iglesia, que es usted y yo, sentada en los lugares celestiales. Because we are represented in Jesus Christ, who is seated there. Porque en Jesucristo estamos siendo representados, quien está sentado allí. And it seems to me that something like this is implied by the angel of the church. Y me parece que algo como esto es implicado con lo que se dice en Apocalipsis del ángel de la iglesia. Then secondly, we come to another self-description of Jesus. Y en segundo lugar, vemos otra autodescripción de Jesús. And we saw yesterday just how many different ways Jesus is described in chapter 1. Y ayer vimos las diversas maneras en que se describe a Jesús en el capítulo 1. Now in the 7 letters, many of those descriptions are used again. Ahora en las 7 cartas, muchas de esas descripciones son usadas nuevamente. So immediately we are told that this letter comes from the one who holds 7 stars in his right hand and walks among the golden lampstands. Así que inmediatamente se nos dice que estas cartas vienen del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candeleros. So we've already seen that in chapter 1 verse 13 and chapter 1 verse 16. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 1, versículos 13 y 16. So again, we begin to see now why I spent a lot of time on chapter 1. Ahora empezamos a ver por qué dediqué tanto tiempo al capítulo 1 ayer. We are told, of course, that Jesus holds the angels, the 7 stars, in the sense that they are constantly in his presence. Se nos dice aquí que Cristo sostiene las 7 estrellas, que son los ángeles, y el sentido de esto es que los ángeles están constantemente en su presencia. In other words, they are upheld and supported by him. En otras palabras, ellos son sostenidos por él. More than that, he walks among the lampstands. Y además de ello, él camina en medio de los candeleros. So we've got this impression of the representative of the church in the heavens and the church on earth. Tenemos entonces esta imagen de la iglesia representada en los cielos y de la iglesia en la tierra. And Jesus is among his churches. Y dice que Jesús está en medio de sus iglesias. Now what we will find as we read on is that he knows every intimate detail of each church. Y lo que vamos ahora a darnos cuenta es que Él conoce cada detalle íntimo de cada iglesia. In fact, he knows so many tiny details that it ought to make us humble in our own churches. De hecho, Él conoce los detalles tan minuciosos que esto nos debe llevar a ser humildes en nuestras iglesias. It may be embarrassing to think that Jesus really knows our churches so well. Puede ser vergonzoso saber que Jesús conoce tan bien nuestras iglesias. Well, let's have a look at the encouragement. Vamos a ver el estímulo en esa carta. This is what I wanted you just to look at for yourselves. Esto es lo que yo quería que ustedes buscaran por sí mismos. So first in verse 2, we see that Jesus says, I know your deeds. En primer lugar, en el versículo 2, Jesús dice, yo conozco tus obras. Now, nothing escapes the eyes of Jesus. Ahora, nada escapa de la vista de Jesús. Have a look back at chapter 1, verse 14. Vamos a ver nuevamente el capítulo 1, versículo 14. Because this idea was introduced back there. Porque esta idea fue introducida allí. His eyes were like blazing fire. Dice que sus ojos son como llama de fuego. And have a look too at chapter 5, verse 6. Vean también el capítulo 5, versículo 6. Shall I read it?
Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. So again, we have this picture of Jesus, the Lamb, Nuevamente aquí tenemos esta imagen de Jesús, el cordero, and he has great power, 7 horns, y él tiene un gran poder, tiene 7 cuernos, but he has 7 eyes. pero también dice que tiene 7 ojos. Nothing escapes his vision, Nada escapa de su visión. and his sight comes to him through the work of the Spirit. Y esa visión viene de él a través de la obra del Espíritu. And he goes out into all the world. Y se expande por todo el mundo. So this is what is going on here as Jesus looks at the church in Ephesus. Así que eso es lo que está pasando aquí cuando Jesús mira a la iglesia en Éfeso. And his first encouragement is to comment on their hard work and their perseverance. Y su primer estímulo es acerca de su arduo trabajo y paciencia. As we see in verse 3, this hard work concerns their witness for Christ. Como vemos en el versículo 3, este arduo trabajo consiste en su testimonio de Cristo. He says they have suffered for my name. Dice que han sufrido por mi nombre. They have not grown weary. Dice que tampoco han desmayado. They have had to stand for Christ in a way that has required patient endurance. Han tenido que enfrentar todo por Cristo de una manera que requería paciencia. Now, in this very first letter, we are getting the key themes that we've talked about from chapter 1. Sorry. We are getting the important themes that we've talked about from chapter 1. Ahora ya en esta primera carta estamos viendo los temas claves y principales que vimos ya en el capítulo 1. And they concern how the churches will persevere Y tienen que ver en cuanto a cómo la iglesia va a perseverar, in their witness, and it will require patient endurance. cómo va a perseverar en su testimonio que requeriría paciencia. You remember back in chapter 1, verse 9, John had said he was a companion with them. Como vemos en el capítulo 1, Juan dice que él también es copartícipe de estos sufrimientos And in this perseverance for Christ. y en esta paciencia por Cristo. So this is a warm encouragement Así to que the Ephesians. esta es una palabra de estímulo para los efesios. It's worth remembering biblically that it is the common experience of all who belong to Christ Es también importante recordar que esta es la experiencia común de todos los que vienen a Cristo, that they will have to live through hardships while witnessing for Christ. que todos los que vienen a Cristo deberán pasar en los tiempos de prueba. Now we've talked a little about this in chapter 1, Ya hablamos un poco de esto en el capítulo 1, but we really need to grasp how important this is. pero debemos entender cuán importante es esto. You see, there is much theology being taught today Verán, hay mucha teología que se enseña hoy, that says good, faithful Christian people will not suffer. Algunos dicen que los cristianos buenos y fieles no van a sufrir. You've probably encountered pastors who teach that if you are faithful, you will always be healed. Quizá ustedes han conseguido pastores que enseñan que si usted es fiel, siempre va a estar sano. Or maybe you've encountered what we call the prosperity gospel. O quizás se han conseguido con lo que llamamos el evangelio de la prosperidad, And that God always wants you to be prosperous. que dice que Dios siempre quiere que usted sea próspero. And if you have enough faith, you pray enough or in the right way, then God will give you what you need. Y si usted está en el buen camino y ora lo suficiente, entonces Dios le va a dar lo que necesita. The sad thing is that is not at all what the Bible says.
El problema es que eso no es lo que la Biblia dice del todo. In fact, the Bible specifically says gospel belief brings suffering. De hecho, la Biblia específicamente dice que la fe en el Evangelio trae sufrimiento. Have a look at Acts chapter 14, verse 22. Vean Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. So, what is the apostle doing as he speaks to these new young Christians? ¿Qué es lo que hace el apóstol aquí cuando habla a los nuevos cristianos? There's some irony here. Aquí hay algo de ironía. He is encouraging them that there will be trials. Lo que está animando, estimulando, porque van a ser atribulados. That doesn't sound good in the modern world. Pero eso no suena muy bueno en el mundo moderno. If you want to encourage me, you tell me that everything is going to be good. Si usted quiere animarme a mí, usted me dice que todo va a estar bien. You do not encourage me if you tell me tomorrow I'm going to have to suffer. Usted no me va a animar diciéndome que mañana tengo que sufrir. In fact, I'd rather not hear it. De hecho, preferiría no escucharlo. But as Christian pastors, we need to teach what the apostle taught the early churches. Pero como pastores cristianos debemos enseñar lo que el apóstol enseñó a la iglesia primitiva. And what he says is that they must remain true to the faith. Y lo que él dice es que deben permanecer fieles a la fe. And that is simply another way of saying they must persevere. Y esa es simplemente otra manera de decir que deben perseverar. Now, the word in Acts 14:22 for hardships is thlipsis. Ahora, la palabra aquí en Hechos 14:22 para tribulaciones es tilipsis. And that is a word that is often used in eschatological contexts. Y esta es una palabra que a menudo es usada en contextos escatológicos. You see, the apostles' perspective is that we live in the last days. Verán, la perspectiva del apóstol es que vivimos en los postreros días. And in the course on eschatology last year, we looked at the origin of that. Y en el curso de escatología del año pasado vimos el origen de esto. But what the writer, what Luke is saying in the book of Acts, Pero lo que Lucas está diciendo aquí en el libro de Hechos is that the trials of these last days are to be expected by the churches. es que las tribulaciones en los postreros días deben ser esperadas por la iglesia. Now, the wonderful thing is that the Ephesian church is persevering. Ahora, lo maravilloso es que la iglesia en Éfeso está perseverando. Then, secondly, Jesus encourages them in their theology. Y en segundo lugar, también Jesús los anima en su teología, He says they cannot tolerate wicked people. porque dice que no pueden tolerar a los malvados. Now, here he is probably talking about how they recognize false teachers. Aquí probablemente está hablando, cuando dicen no puedes soportar a los malos, acerca de los que enseñaban falsas doctrinas. In other words, he's talking about those that they have tested and they have found false. En otras palabras, está hablando de aquellos que la iglesia ha probado y ha descubierto que son falsos. You can see that there in verse 2. Y pueden ver eso luego en el versículo 2. So they have endured for the name of Christ, Entonces han perseverado por el nombre de Cristo, but secondly, their theology is good as well. pero en segundo lugar también su teología es buena. They've been able to recognize bad theology. Han podido reconocer la mala teología. The description of Paul's farewell to the Ephesian elders in Acts 20 can help us here. La descripción de la despedida de Pablo
a los ancianos en Éfeso, que está en Hechos 20, puede sernos útil en esta discusión. Have a look at at Acts 20, verses 29 to 31. Vean Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. And here Paul, you remember, is giving a farewell to the Ephesian elders. Y aquí, como si recuerdan, Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso. And he says he's not going to see them again. Y él les dice que no va a verlos de nuevo. Hechos 20, 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Very early on, the apostles knew that false teachers would come into the church. Desde el principio, los apóstoles sabían que iban a surgir falsos maestros en la iglesia. Any church that thinks that doesn't happen is naive. Cualquier iglesia que cree que eso no va a ocurrir es una iglesia ingenua. And it is so serious that the Apostle Paul has wept in his prayers for them. Y es tan serio para el apóstol que dice que ha derramado lágrimas por ellos. Well, now, maybe 40 years later, Pero ahora, en Apocalipsis, quizá 40 años después, we find that some have entered the church vemos que algunos falsos maestros han entrado a la iglesia. and we're told that they are claiming to be apostles but are not. Y se nos dice aquí que están afirmando ser apóstoles, pero no lo son. They're false. Son falsos, They didn't uphold Christ. no exaltaban a Cristo, And they're probably the same people as the Nicolaitans described later. y probablemente son las mismas personas descritas más adelante como los Nicolaitas. In verse 6, you'll see that Jesus returns to complimenting them for hating the Nicolaitans. En el versículo 6 verán que Jesús los alaba por aborrecer las obras de los Nicolaitas. So the fact that the Ephesian church has recognized false teachers is certainly an answer to the Apostle Paul's prayer. Así que el hecho de que la iglesia de Éfeso ha podido reconocer a los falsos maestros es una evidencia de que la oración del apóstol Pablo fue respondida. And years later, they still recall what he taught them. Y años después ellos aún recordaban lo que Pablo les había dicho. I think this is a reminder to us. Let's make it practical for a moment. Vamos a ser prácticos por un momento. One of our tasks as pastors is to pray for our people. Una de nuestras tareas como pastores es orar por nuestro pueblo. And we pray for other churches, don't we? Y también orar por otras iglesias. I think what is fascinating about this Y creo que lo fascinante de esto is that Paul's prayer has been answered long after he died. es que la oración de Pablo fue respondida mucho después de que él murió. We just don't know how important our prayers are. No sabemos cuán importantes son nuestras oraciones. 3 years Paul had prayed about this. Por 3 años Pablo había orado por esto. And now in the 90s AD, Y ahora al final del primer siglo we find Paul's prayer being answered in the Ephesian church. vemos que la oración de Pablo fue respondida en la iglesia de Éfeso. That should encourage us in our prayers as well for the future of our churches. Eso debería animarnos a nosotros a orar por el futuro de nuestras iglesias. So the third point, we come to the problem. Ahora el tercer punto es el problema. And it's stated very simply in verse 4. Y el problema se declara claramente en el versículo 4.
Yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. And we talked a little bit about that yesterday. Y ayer hablamos un poco acerca de eso. The problem is they had started off well as a lampstand. El problema es que ellos habían comenzado bien como candeleros. The whole city knew about the Ephesian Christians. Toda la ciudad conocía a la iglesia de Éfeso. And again here, remember the story in the book of Acts helps us vividly see what is being referred to. Sorry. Remember that the story in the book of Acts helps us see what is being referred to here. Y recuerden, la historia en el libro de los Hechos que vimos nos ayuda a ver de forma más vívida lo que está ocurriendo aquí. We saw their first love, now they are not witnessing as they should. En Hechos vemos su primer amor, pero ahora aquí ya lo han perdido. And so their effectiveness as a lampstand, as a light to the world, is lost. Así que su efectividad como candeleros, como una luz para el mundo, se ha perdido. Now again, I'm going to do this time after time Ahora, nuevamente, voy a repetir esto muchas veces, because I want us to see this book is for us today. porque quiero mostrarles que este libro también es para nosotros hoy. I've been into many churches in 40 years since I was ordained a pastor. Yo he estado en muchas iglesias por 40 años desde que fui ordenado como pastor. And I have seen churches that were planted, new churches, and there was huge enthusiasm for Christ. Y vi iglesias nuevas que acababan de ser plantadas y tenían mucho entusiasmo por Cristo. And I have gone back 20 years later, and there is almost no further growth. Y he regresado 20 años después a esas iglesias y no hay ya más crecimiento. And there is a different feeling in the church. Y hay una vibra, un sentimiento distinto en la iglesia. There is still good theology. Aún tienen buena teología, There is still good Christian people. aún hay buenos cristianos, But we cannot deny that they have lost their first enthusiasm for the gospel. pero no podemos negar que han perdido su primer entusiasmo por el Evangelio. So this is a very real warning for any of us. Ahora, esta es una advertencia muy real para cualquiera de nosotros aquí. Let's have a look at Matthew 24, Vamos a ver Mateo 24, 11 to 14. versículos 11 al 14. You see, here, Jesus foretold that this would happen. Verán, aquí Jesús predijo que esto ocurriría. Many false prophets will appear. Mateo 24, 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Do you see that? ¿Ven eso? The love of many will grow cold. This is just what Jesus said. El amor de muchos se enfriará. Eso es lo que Jesús dijo. Continue. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será Okay. salvo. Do you see this? Do you see the word Jesus uses? The one who perseveres or patiently endures. Ven la palabra que usa Jesús allí, el que persevere, es decir, el que soporte pacientemente hasta el fin. He will be saved. Él será salvo. Carry on. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Okay, so Jesus in an eschatological passage tells us all about this. Así que ya Jesús en un pasaje escatológico nos habló acerca de esto. This is exactly what Jesus is saying to the church at Ephesus. Y esto es exactamente lo que Jesús está diciendo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. So Jesus said this while he was on earth. Jesús dijo esto cuando estaba en la tierra.
He was talking about the church as it would be, Estaba hablando en ese momento de la iglesia como sería más adelante. and now the church is established, Jesus speaks again. Y ahora que la iglesia está establecida, en Apocalipsis Jesús habla de nuevo. And he says the same thing. Y él dice lo mismo. He says, don't let your love grow cold. Él dice que no dejen que su amor se enfríe. And with the Ephesian church, Jesus says your love has grown cold. Y a la iglesia de Éfeso le dice que has perdido tu primer amor. And the answer to this is, as he said in Matthew 24, you must persevere in the faith. The answer. The answer to this is that you must persevere in the faith. Y la respuesta o la salida a esto es que se debe perseverar en la fe. But do you notice what Jesus says in the last part of that section in Matthew 24? Pero notaron lo que Jesús dijo en esa última parte del pasaje que leímos de Mateo 24. He speaks with confidence that this gospel will be proclaimed to the whole world. Él habla con seguridad diciendo que este evangelio será predicado al mundo. So again, this reminds us that the problem with the seven churches is, or the question for the seven churches is, how are you witnessing? Y esto nos recuerda que el problema para las iglesias, las 7 iglesias, es cómo están dando testimonio. Are you fulfilling the preaching of the gospel to the whole world? ¿Están cumpliendo con la predicación del evangelio para todo el mundo? Is it a witness to all nations? ¿Son testigos a todas las naciones? And when you've grown cold, the witness is not there. Y el problema es que cuando te enfrías, el testimonio desaparece. It's only with a first love that a church will be the witness that it should be. Es solo con el primer amor que la iglesia podrá ser el testigo que debe ser. I think that one of the hardest jobs as a pastor is to help encourage a church to maintain first love. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles para los pastores es estimular a una iglesia a mantener su primer amor. We can't do it on our own. The Spirit is the only one who can do this. Por supuesto, no podemos hacerlo por nosotros, el Espíritu es el único que puede hacerlo. But we need to keep the church praying, Pero necesitamos mantener a la iglesia orando and we need to keep preaching passages like this. y tenemos que seguir predicando pasajes como este. And we must never lose sight of the fact that the churches are lampstands. Y nunca debemos perder de vista que la iglesia es un candelero. So fourthly, what is the remedy? Ahora, en cuarto lugar, ¿cuál es el remedio? And Jesus now tells us three things, Jesús nos dice ahora 3 cosas which gives you a good three-point sermon. que les da a ustedes, lo pueden tomar como 3 puntos para un sermón. I learned a long time ago that in Anglicanism we have 3 points, Yo aprendí hace algún tiempo que en el anglicanismo tenemos 3 puntos. and in Presbyterianism they probably have about 10 or 12 points in a sermon. Y en el presbiterianismo, en un sermón se tienen 10 o 12 puntos. En un Okay? sermón. I joke. Es un chiste. Here are 3 points. Aquí están los 3 puntos. They are to remember, Lo primero es que deben recordar, in other words, they should remember what it was like at the beginning. en otras palabras, deben recordar cómo eran en el principio. They're to remember the honeymoon, Deben recordar la luna de miel, the time when they could think of nothing else but talking about Jesus. el tiempo en el que no podían hablar de otra cosa sino solo de Jesús. They are to repent. Deben arrepentirse, They need to change their whole life before the Lord. deben cambiar su vida entera delante del Señor. And true repentance will lead to action. Y el verdadero arrepentimiento llevará a la acción. So Jesus tells them they are to do the things they did at first. Así que Jesús les dice que deben hacer las cosas que hicieron al principio. And again, we can look back at Acts and we can see what they did when they first became Christians. Y podemos ir y ver en Hechos lo que ellos hicieron en Éfeso cuando se convirtieron por primera vez al cristianismo. And again, you see, repentance requires action.
Ahora ven aquí que el arrepentimiento requiere acción. In the churches where I have served, En las iglesias donde yo he servido, we often have prayer meetings where people repent that they are not witnessing as they should. Prayer We have meetings. prayer meetings, gatherings for prayer Okay. in the church, where people confess. where they repent before God of not witnessing enough. En nuestras reuniones de iglesia, muchas veces en oración pedimos perdón o las personas piden perdón por no haber dado testimonio suficientemente. And what I'm talking about, in our churches we always used to have a meeting just for prayer once a week. Y lo que estoy hablando es que en nuestra iglesia solíamos tener una reunión de oración una vez a la semana. Usually it was on a Wednesday evening for maybe an hour. Usualmente era los miércoles en la noche por una hora. And I want to encourage you in your churches always to have a meeting for prayer. Y yo quiero animarlos a ustedes a que en sus iglesias tengan reuniones de oración Separate from the main worship service. y que sean reuniones separadas del culto público. It's where the faithful people can come together Porque ese es el momento en el que los que son fieles pueden reunirse and they can pour their hearts out to God for the church. y pueden derramar su corazón delante de Dios por la iglesia. But I have heard people repent of their lack of witness. Pero yo he oído personas que se arrepienten de su falta de testimonio. And that is excellent. Y eso es excelente. But they then need to do the witnessing. To do the witnessing. Pero ellos deben comenzar a dar testimonio. It is no good just saying, I'm sorry, Lord, I didn't witness. No es suficiente decir, lo siento, Señor, no he sido un buen testigo. We are then to witness. Tenemos entonces que empezar a dar testimonio. And you see, that's what Jesus is saying here. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. They are to do the things they did at first. Tienen que hacer las cosas que hicieron al principio. Now, another point, we come to the warning. Ahora, otro punto, llegamos a la advertencia. And it's a very somber warning. A very dark warning. Y esta es una advertencia bastante dura. He says, I will come to you and remove your lampstand from its place. Él le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. The threat is that the church in this area will cease. La amenaza es que la iglesia en esta área iba a desaparecer. Now, some people say that John here is looking forward to the second coming. Ahora, algunas personas dicen que aquí Juan estaba pensando en la segunda venida. In other words, at the end, this church that did not witness will be destroyed. En otras palabras, que esta iglesia que no estaba dando testimonio iba a desaparecer en el final de los tiempos. But I don't think that is the case here. Pero yo no creo que eso sea lo que ocurre aquí. I think this is one of the examples we talked about of Jesus coming. Yo creo que esto es uno de los ejemplos que vimos ayer de las venidas de Jesús. The comings to bless and the comings to judge. Las venidas para bendecir y las venidas para juzgar. In this context, it seems more likely that the church will be judged by God. En este contexto, parece que es más probable que la iglesia iba a ser juzgada por Dios So that it simply does not survive. y que simplemente no iba a sobrevivir luego de eso. And we see that happening to churches all over the world. Y eso vemos que le ocurre a muchas iglesias en el mundo. Interestingly, we especially see it happening in some of the churches in the United States and in England. Especialmente esto ocurre en algunas iglesias en los Estados Unidos e Inglaterra. There are lots and lots of churches that used to preach the gospel. Hay muchas y muchas iglesias que solían predicar el evangelio And sometimes
they have simply grown old with their people. Y algunas veces estas iglesias no han crecido y han envejecido solamente las personas que están allí. At other times, they have started to preach false doctrine. En algunas otras ocasiones han empezado a predicar falsas doctrinas. And many of those churches have ended up closing. Y muchas de esas iglesias han terminado cerradas. So we can see what Jesus is saying to the church at Ephesus. Así que podemos ver entonces hoy lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso. It was not more than about 250 years later that there was no church in Ephesus. De hecho, no pasaron más de 250 años hasta que la iglesia de Éfeso desapareció. So this is a serious warning. Así que esto era una advertencia seria. We must recognize that an individual church or congregation may extinguish its own lamp. Debemos reconocer que una iglesia o congregación individual puede extinguir, puede apagar su lámpara, su candelero. And so Jesus will remove the lampstand. Y Jesús es el que va a remover el candelero. For a moment, Jesus returns to their good practice. Por un momento que Cristo nuevamente menciona su buena práctica o su buen comportamiento. He mentions their hatred of the practices of the Nicolaitans. Él menciona en el versículo 6 su aborrecimiento de las obras de los nicolaitas. Now, who are the Nicolaitans? Ahora, ¿quiénes son los nicolaitas? And the answer is we don't fully know. Y la respuesta es que no lo sabemos del todo. They are mentioned again in chapter 2, verse 15 in Pergamon. Ellos se les menciona nuevamente en el capítulo 2, versículo 15, en la carta a Pérgamo. And there their teaching is linked directly to the teaching of Balaam. Y allí su enseñanza se vincula con la enseñanza de Baal. Balaam had encouraged the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols. De Balak, perdón. Balak, sorry. No, Balaam. Balaam, Balaam. but it says Balak in the 14. Yes, but Balaam encourages Balak. Okay, okay. It is confusing between Balak and Balaam. Yes. Just in verse 14 it says Balak. Yes, But I don't know. okay. But Balaam taught Balak. Okay. Well, can you repeat the last part? Yes. So Balaam had encouraged the Israelites to sin by eating food offered to idols. Balaam en el Antiguo Testamento había incitado a los israelitas a pecar comiendo de lo sacrificado a los ídolos y cometiendo sexualidad e inmoralidad sexual. And since it is their practices that are highlighted here, Y dado que estas son las prácticas que son resaltadas aquí, it may well be that the Nicolaitans taught that it was possible to be part of the church and to enjoy all that the society around was doing. es posible que los nicolaitas enseñaban que era posible ser parte de la iglesia y al mismo tiempo disfrutar de la promiscuidad de la vida de Éfeso. And that was a life in Ephesus that was headed by the pagan gods. Y esa era una vida en Éfeso que estaba envuelta en los dioses paganos. So the fact that in chapter 2, verse 15 and 16, the heresy of the Nicolaitans is linked to Balaam and Balak, Así que el hecho de que en estos versículos en Apocalipsis la doctrina de los nicolaitas se vincule con Balaam y Balac is the only indication of what they actually believed. esa es la única indicación de lo que ellos pueden creer. And it seems to have been about compromise with the society. Y parece ser alguna especie de compromiso con la sociedad. Okay? That too, it goes without saying, is the problem for our churches today. Y eso también no es
una sorpresa, es el problema de nuestras iglesias de hoy. The promise, verse 7. La promesa, el siguiente punto, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. So the final verse contains an exhortation that is the same in all the letters. El último versículo contiene una exhortación que es la misma en todas las cartas. It sort of has an Old Testament feel of make sure you listen to God's word. Y de hecho tiene una semejanza con las exhortaciones en el Antiguo Testamento que buscaban asegurar que se escuchara lo que Dios decía. It's the sort of thing Jesus says in Mark chapter 4 verse 9. Es como lo que Jesús dice en Marcos 4:9, He who has an ear, let him hear. que el que tenga oídos oiga. Now, verse 10 and verse 7 and the endings of the other letters Ahora, este versículo 5 y en el final de las otras cartas do have a universal significance. tiene un significado universal. Here, Jesus talks about the churches. Aquí Jesús habla de las iglesias. He doesn't just say, hear what the Spirit says today to Ephesus. Él no dice allí lo que el Espíritu dice hoy a Éfeso. So, all churches, it seems to me, are asked by Jesus to listen to this. Así que creo yo que aquí lo que se indica es que todas las iglesias deben escuchar a lo que Jesús está diciendo. And he who has an ear, let him hear, also applies to the individuals. Y cuando dice el que tiene oído, oiga, también aplica a los individuos. So while Jesus is speaking first to the whole church, Así que aunque Jesús está hablando en primer lugar a la iglesia entera, as the letter is read out to the congregation, each individual must respond. cuando la carta es leída a la congregación, cada individuo debe responder oyendo. The elders will have to gather together to decide how the whole church responds. Los ancianos deben reunirse para decidir cómo la iglesia entera debe responder. But each individual is touched by Christ in this letter. Pero a la vez cada individuo es tocado por Cristo en esta carta. So the letter ends with a challenge and a promise for all to hear. Así que la carta termina con un desafío y una promesa para todos los que escuchan. And the Ephesian Christians need to continue in their hard work and their perseverance. Y los cristianos en Éfeso deben continuar con su arduo trabajo y paciencia, But with the renewed enthusiasm of a first love. pero con un entusiasmo renovado de su primer amor. And what Jesus says is, if they do this, they will overcome. Y lo que Jesús dice es que si hacen esto, van a vencer. That's that word again, to overcome. Y ahí está nuevamente esa palabra, vencer. And they will inherit the great promise of the right to eat from the tree of life. Y van a heredar la gran promesa que es tener derecho a comer del árbol de la vida. Now, in all the 7 letters, there is a promise to the one who overcomes. Ahora, en todas las 7 cartas hay una promesa a los que vencen. What about these promises? ¿Qué hay de estas promesas? At the end of each letter, there's a different form of promise. Al final de cada carta hay alguna forma de promesa. Does that mean that especially the Ephesian Christians will eat from the tree of life? ¿Significa eso entonces que solo los cristianos en Éfeso comerían del árbol de la vida? Whereas the church in Smyrna, in verse 11, or in verse 10, will be given the crown of life. O mientras que la iglesia de Esmirna solo se le daría la corona de la vida. What I suggest is happening
Lo, What I suggest is happening lo que creo que está ocurriendo is that part of the inheritance is being singled out in each letter, single out. drawn out, highlighted. Es que creo que parte de la herencia está siendo resaltada en cada carta. But the part of the inheritance indicates or points to the whole inheritance of God's people. Pero cada parte de la herencia señala hacia la herencia completa del pueblo de Dios. So have a look at chapter 21, verse 7. Así que vean, por ejemplo, el capítulo 21, versículo 7. And here we are in the passage talking about the new earth. Y aquí estamos en un pasaje donde se habla de la tierra nueva. And we can see that the whole inheritance is talked about. Y podemos ver que aquí se habla de una herencia completa. And once again it refers to the one who overcomes. Y nuevamente se refiere es al que venciere. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todas las cosas. He's going to inherit everything. Dice todas las cosas, va a heredar todo. So here in the letter to Ephesus, the promise of eating the tree of life Así, recalls the Garden of Eden. esa promesa en Éfeso, en la carta de Éfeso de comer del árbol de la vida nos recuerda al Edén. You remember access to this sort of life was cut off. Recuerden, el acceso a este tipo de vida fue eliminado, fue negado. Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden. Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. Jesus' death and resurrection and ascension, however, led to his triumph. Sin embargo, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo llevó a su triunfo. In fact, sometimes we read the same Greek word of overcome. His resurrection overcame sin and death. De hecho, repetidamente se utiliza en la Escritura que la palabra vencer para hablar de la resurrección de Cristo, que se dice que por su resurrección Él venció. That wasn't very clear, what I just said. Pero no fue muy claro lo que acabo de decir. Have a look at Revelation 5, verse 5. Ven Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. So again, he has conquered, but it is the Lamb who has conquered. Así que nuevamente, él ha vencido, pero es el Cordero el que ha vencido. And he has done that, he's called the Lamb because we're pointing to his death and his resurrection. Y aquí es llamado el Cordero porque se está señalando esa su muerte y resurrección. So as we follow Christ, so we too will overcome and inherit all this. Así que en tanto seguimos a Cristo, también vamos a vencer y heredaremos todas las cosas. And so through Christ's death, the way is opened up once again for paradise. Y así a través de la muerte de Cristo, la puerta del paraíso se nos abre a nosotros. And so we can, as John puts it here in chapter 2, enjoy the paradise of God. Y así podemos, como lo pone o lo expresa Juan aquí, disfrutar del paraíso de Dios.